Entonces, la psicopatología podemos decir que es cualquier enfermedad o más bien trastorno psicológico, mientras que la sociopatía, ahí sí, ese sería como el comportamiento criminal o ese comportamiento disruptivo que tienen algunas personas que las hacen peligrosas para la sociedad. El origen de este trastorno, como lo dijimos hace rato, es que no hay neuronas espejo, es decir, no siento empatía. Pero pues la hija de repente decía, es que las voces me obligaron a hacer cosas que yo no quería. Se puede trabajar hasta cierto punto, pero pues ya cada quien como adulto es responsable de hacerse cargo de sus propias condiciones. Entonces, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Creciendo con Ara Rangel. En esta ocasión vamos a hablar acerca de dónde o por qué es que surgen estas personas que luego se vuelven criminales, que luego están justo sin tener esta sensibilidad y esta empatía con las demás, hasta familiares, las demás personas con las que se encuentran en la calle y que generan este tipo de situaciones violentas. Vamos a hablar de la psicopatía y la sociopatía. ¿Será que sean lo mismo? ¿Cómo es que los podemos diferenciar? Ya habíamos tenido a este invitado con nosotros en un programa previo justo hablando de la violencia y en esta ocasión de verdad que Josué nos encanta como psicólogo que nos dé esta enseñanza para que no nada más veamos o juzguemos o etiquetemos a las personas que están a nuestro alrededor, sino más bien podamos entender cómo es que se van generando estas situaciones para llegar hasta el tema criminal o si es que se puede prevenir algo de alguna forma el comportamiento, las actividades, las actitudes y sobre todo si somos padres de familia, tener ese foquito, esa alerta, ese preventivo en muchas ocasiones si algo podemos detectar en nuestros pequeños, el saber que hay algo que hacer y cómo hacerlo para evitar que de adultos pueden llegar a ser criminales. Vamos a comenzar con este programa para saber la gran diferencia entre psicopatía y sociopatía. Hoy en Creciendo está como invitado el psicólogo Josué Rodríguez para hablar sobre la psicopatía, comportamiento criminal. Pues hoy conoceremos esa gran diferencia entre la psicopatía y la sociopatía. Se escucha que algo tiene que ver aquí adentro de nuestra mente, pero ¿qué tanto repercute en nuestro comportamiento? Bueno, mi querido Josué, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido de nueva cuenta. hola, un gusto a ti y a tu audiencia. Vamos a comenzar con este tema tan interesante. Sí, me encanta. Mil gracias. Y de inicio, esa pregunta tal cual, de hecho, uno de nuestros seguidores hizo esta pregunta para poderla compartir contigo. Enrique Pérez. ¿Qué diferencia hay entre un psicópata y un sociópata? ¿O son lo mismo? Ok, bueno, pues mira, iríamos desde el origen de la palabra. Psicopatología es una cosa, sociopatía es otra. Coloquialmente a lo mejor le decimos psicópata, American Psycho y todo eso nos viene como a la mente de estas películas que salen. Pero ¿qué es una psicopatología? Si dividimos la palabra, pato significa enfermedad, psico, que tienen un origen de índole mental. Entonces, la psicopatología podemos decir que es cualquier enfermedad o más bien trastorno psicológico, mientras que la sociopatía, ahí sí, ese sería como el comportamiento criminal o ese comportamiento disruptivo que tienen algunas personas que las hacen peligrosas para la sociedad, que son aquellos que pueden asesinar, no tener empatía y por lo tanto presentan un riesgo a nivel social. La sociopatía es eso, aquel que no puede integrarse hasta cierto punto a la sociedad por una enfermedad, un trastorno. ¿Podrían ir Sí, de la mano, Josué? ¿Un así es. sociópata puede ser psicópata? Es que al final de cuentas un sociópata tiene una psicopatología. O sea, psicopatología vamos a decir que es como el gran abanico donde pueden entrar todas las enfermedades psicológicas y dentro de todo ese abanico de posibilidades, la sociopatía entra a ser como una fibra dentro de todo ese catálogo de posibilidades. Ok, Entonces sí puede entrar para ambas. perfecto. Seguimos con las preguntas que recibimos en esta ocasión. Ok. Minerva Cáceres nos dice, ¿Se puede detectar la psicopatía en edades tempranas? Y si sí, ¿cómo se pueden detectar? Ok. Sí se puede en el comportamiento de los niños.
hay tres factores que nos llaman mucho la atención. La primera es la piromanía. ¿Qué es la piromanía? El gusto por el fuego. Son aquellos niños que se la pasan quemando cosas. La segunda es la eneuresis, es decir, que no tiene control de esfínteres y de que se llega a orinar en cualquier lugar. Y el tercer punto es el maltrato animal, siendo este el que más puede acentuar el que existe un rasgo de sociopatía. ¿Por qué? En los casos de sociopatía, las personas no llegan a sentir empatía, no tienen como esto que llamamos nosotros neuronas espejo para identificar el dolor de otras personas, ya sea el dolor o emociones positivas. Ujú. Entonces, si un niño está maltratando animales, ¿qué significa? Que no está presentando esa empatía hacia el dolor, en este caso, animal, y ya después eso puede ir escalando a tampoco sentir dolor humano. Exactamente. Ahí como papás, Josué, si ya detectamos algo de esto, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué habría que hacer? ¿A dónde llevamos al pequeñito? ¿Cómo poder ayudarlo? Pues mira, ahí tendría un gran peso la función que realizan los padres en su estilo de educación. ¿Por qué? Imagínate un papá permisivo que todo le diga al niño que sí. ¿Qué va a hacer con esos síntomas? Ir escalando. Tenía un Claro, profesor, un psiquiatra que decía, todos nacemos con una pistola cargada, pero el entorno o el ambiente es lo que te hace detenerlo. Pongo un ejemplo que no es tanto relacionado con este tema. Yo puedo tener un antecedente de familiares diabéticos, esa es la pistola cargada, pero si yo tengo una buena alimentación, hago ejercicio, yo no acabo disparando esa pistola. Pero si tengo ese antecedente y me la paso sin una alimentación balanceada, ¿qué termino haciendo? Disparando la pistola. Entonces muchos niños pueden tener esas circunstancias, o sea, biológicamente estar predispuestos a una sociopatía, pero si los papás no ponen un límite, ¿qué van a terminar ellos también haciendo? claro, disparando totalmente esta situación. Qué Exactamente. fuerte y qué gran responsabilidad en cuanto a la educación, la crianza y la manera de estar al pendiente. No nada más, hay veces que a los pequeñitos, si los vemos que hacen ciertas cosas fuera de lo normal, hasta lo vemos chistoso, lo vemos gracioso y fomentamos el que continúen y hasta, como bien mencionas, se escale este comportamiento sin darnos cuenta que estamos nosotros mismos poniéndole más leña al fuego. Ya va a haber Así es. cada vez más cercano a ese momento en el que se puede detonar en ellos. Entonces, esta situación de llegar a ser criminales cuando estén ya como adultos. Potenciales. Así Exacto. es. Sí, O, sí, también mucho tiene que ver con el ambiente, ¿no? Puede ser uno de índole natural y otro ya más artificial, creado a lo mejor también por parte de la educación de los padres. correcto. Y seguimos con esto de la educación de los padres. Por aquí Saúl Islas nos pregunta, ¿Crees que la época actual en la que vivimos de redes sociales ayuda a fomentar las conductas psicopáticas? ¿O es todo lo contrario? ¿O en su caso no influye en nada? Está muy de moda ahorita lo de los narcocorridos, ¿no? ¿Qué es lo que promueve todo ese tipo de música? no, bueno, pues Violencia, totalmente, claro, una la violencia. apología al delito. Entonces, ves que ahorita mencionaba un poco de que puede ser hasta cierto punto artificial la sociopatía o no tener el empatía. El origen de este trastorno, como lo dijimos hace rato, es que no hay neuronas espejo, es decir, no siento empatía. Hay muchos presos que dicen es que yo no sentí nada al matar a una persona, ¿por qué? Porque estaba drogada. Entonces, esa es una forma en la que artificialmente desconectas o te olvidas de tener esa conciencia o esa empatía. Entonces, pues sí, parte de todo lo que hay en el ambiente puede propiciar eso, porque hay muchas personas porque entran a tener estas conductas agresivas por cómo se está pintando la situación del narco, ¿no? De tener mucho dinero, mucho poder, y es lo que a muchos jóvenes con esas ansias y a lo mejor por no ver una otra opción o porque sea un camino fácil, pues llegan a tener ese tipo de conductas sociópatas. Exactamente, y de alguna forma, y ahorita tomando en cuenta este ejemplo que mencionas, puede llegar a ser hasta aspiracional.
la manera en la que se ve y entre los mismos chavitos, entre los mismos jóvenes, a través de redes sociales, el estar haciendo esta presunción de ciertos objetos costosos y que todo lo que está detrás de implica pues toda una situación sociopática seguramente. Exacto. Puede haber, imagínate, un antecedente biológico. Y si todavía le echas, como dijiste hace rato, más leña al fuego, y si la sociedad todavía favorece ese tipo de conductas, Claro. ¿hasta dónde llegamos? Efectivamente. Y por acá seguimos porque comentan con lo que mencionábamos hace ratito, si de parte tuya, con la experiencia que tienes, dice Mirna García. ¿Podrías contarnos sobre un caso que te haya impactado especialmente? Pues hay dos casos en particular, obviamente vamos a inventar nombres, Ujú, pero aparte ahí yo creo de la sociopatía, en uno de los casos en particular se conjugaba con esquizofrenia. Entonces, era una chica, su papá se la pasaba trabajando como guardia de seguridad todo el día y en una ocasión llegó el padre a ver a la hija, era una adolescente, unos 14 15 años, y entonces la madre estaba muerta. Aparentemente dicen que por causas naturales, pero pues la hija escuchaba voces y ya tenía como el antecedente de que le decían que matara a su mamá. Entonces, yo, porque ya después se fue a una fundación, entonces ya no tuve como la continuidad de la historia, pero la esquizofrenia sí estaba detectada, pero también esa sociopatía, que son dentro de las cuestiones psicopatológicas algo que a veces se llega a presentar, o bueno, aquí sería una comorbilidad. Aparte de la sociopatía, se presentaba la esquizofrenia, porque ahí eran las voces las que la invitaban a matar a la familia, ¿no? Entonces puede ser como una forma también de ese desfogue y de que de ahí va naciendo estos casos, ¿no? Bueno, se van complicando las situaciones. ok. Ese es uno. Ajá, Perdóname. adelante. Sí, adelante. Ese es uno de los casos Ok. bastante que me impactaron mucho. Por supuesto. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que habría que tratar? Digo, ya teniendo esta esquizofrenia detectada, diagnosticada, habría que llevar un seguimiento terapéutico, me imagino, para poder llevar esta esquizofrenia y de alguna manera, en este supuesto, de tener este tratamiento, de tener esta forma de esquizofrenia controlada, pudiera haberse evitado una situación de asesinato hacia la madre, digamos, ya no se potencializaría la sociopatía en esta persona. Así es. Bueno, la esquizofrenia no se quita, se puede ir controlando con el tiempo. Aquí no nada más, como dijiste, dentro del proceso terapéutico, sería tanto el uso de fármacos psiquiátricos y también la psicoterapia, Ujú. para de ahí ir encontrando las situaciones que en caso lo confirman, porque en el certificado de función de la madre pusieron que había sido un infarto, pero pues la hija de repente decía, es que las voces me obligaron a hacer cosas que yo no quería, ¿no? Entonces ahí ya fue cuando se fue a una asociación, porque tenía que llevar un proceso de intervención más compleja, un internamiento, y ahí requiere uso de tratamiento farmacológico. Claro. Hay muchos tratamientos psiquiátricos que lo que va a hacer es primero disminuir las voces, o sea, controlarlo primero a nivel biológico y ya poco a poco ir llevando la psicoterapia para... También hay muchos casos de esquizofrenia que tienen ya hoy personalidad múltiple y es la forma en la que las personas van como mi parte negativa, como disociarla, así como el cuento de Mr. Jekyll, es Jekyll y Mr. Hyde. Hay personas que dicen, es que yo no soy la persona mala en este momento, entonces hacen esa disociación de personalidades, entonces es muy complejo y por eso decimos en psicopatología podemos abrir muchas posibilidades de trastornos. La sociopatía entra dentro de uno, pero puede tener combinación con algunas otras. Exactamente, Josué. Y por acá un poco de lo que te preguntaba al principio, dice Elsa Romo. ¿Todos los psicópatas son criminales y todos los criminales son psicópatas? Y, por ejemplo, ¿todos los psicópatas son criminales? No. ¿Cuántas personas con trastornos psicológicos y psiquiátricos matan? No son la mayoría. Pero los sociópatas
son psicópatas, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de un origen psicológico el trastorno que ellos tienen. Los sociópatas sí, todos los sociópatas son criminales. No, 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 al revés. ¿Cómo fue la pregunta? Mira, tú dijiste, La si pregunta todos los la psicópatas son pregunta de Elsa criminales. decía, ¿todos los psicópatas son criminales? Sí, no. Muchas personas tienen enfermedades psicológicas y no todos Exacto. son criminales, Y mi pero los pregunta sociópatas, fue si todos los ay, sociópatas son perdón. criminales. No todos. ¿Por Ok, qué? Como dijimos hace rato, o sea, mucho depende del ambiente. Pueden hacer con cierta carga, como hace rato decíamos de la pistola, pero sí. también depende de la educación, de la formación, del ambiente en el que crezcan, donde puedan potencializar sus habilidades y realmente ahí tener una vida de calidad. Exactamente. ¿Se puede prevenir de alguna manera los trastornos psicológicos, en este caso que mencionabas, los psicópatas, de alguna manera como padres de familia? Porque pues al final del día, desde que somos infantes, somos vulnerables en muchos sentidos y estamos totalmente a cargo de nuestros padres. ¿Podemos ayudar a nuestros pequeñitos para evitar llegar a tener algún trastorno psicológico, perdón? Así es. Dentro de lo biológico, no se podría prevenir. ¿Por qué? Es como yo querer borrar mi árbol genealógico si alguien tiene diabetes o si alguien tiene hipertensión. Hay personas que su familia anterior tuvo esquizofrenia, entonces puede haber eh, cierta posibilidad de que se transmita. Entonces, biológicamente no. Donde sí se puede hacer una prevención, ¿a qué nivel sería? Conductual. Social, exactamente. A lo mejor potenciando habilidades, el que si identificamos ciertas conductas como el que maltrata animales, pueda recibir una atención inmediata o una canalización de eso, saber por qué lo está haciendo, o sea, llevar terapia psicológica, y también que tenga una educación basada en valores para que tenga posibilidades y lo que comentamos hace rato, es que en lo social el narco me llama mucho la atención por todo lo que puede implicar. Entonces, al darle posibilidad a un joven, ¿qué va a hacer? Encaminarlo hacia lo que social o moralmente es bien concebido. Ahí es Exacto. donde se podría hacer la intervención. Ok, que al final del día nos está llevando de alguna forma a seguir teniendo esta comunicación y mejorar los vínculos en familia. El que desde Exacto. el principio tengamos esa oportunidad y busquemos la oportunidad de tener estos espacios para estar con ellos como pequeños. ¿Hasta qué edad tú consideras, esto ya o sea, a lo mejor se sale un poquito del tema, pero ahorita que estamos hablando de la educación en familia, los vínculos, ¿hasta qué edad consideras que sería necesario que los padres de familia continuemos en esta encaminar a nuestros hijos? Adolescencia, adultez temprana, ¿hay alguna edad en la que ayude todavía estar ahí con ellos y no afectarles? Porque luego también somos demasiado sobreprotectores y en lugar de ayudar estamos estorbando. Ujú, así es. Pues mira, si hay una crianza positiva, en la adolescencia ya la persona cuenta con las capacidades suficientes para tomar decisiones. Claro, evidentemente el cerebro va a seguir madurando y lo ideal sería que a los 18 años, si llevamos un buen recorrido, hablando en la forma en la que estamos criando, ya desde los 15, 16 años, una persona puede ser totalmente autosuficiente, orientarse y enfocarse en su camino. Pero pues, ¿cuál es la realidad? Tristemente, muchos padres llegan con sus hijos de 20 años queriéndolos encaminar. Entonces, ahí dependería de la particularidad. Se puede trabajar hasta cierto punto, pero pues ya cada quien como adulto es responsable de hacerse cargo de sus propias condiciones. Entonces, lo ideal es llevar una educación o una crianza positiva desde la infancia. Ya si, por ejemplo, llegaste a ser mayor de edad, bueno, ya como papá, pues tuviste todos tus errores, ese ya es tu problema,
pero como adulto, pues hablando del hijo, tú eres totalmente responsable ahora de enderezar tu camino. Exacto. Y yo creo que para muchos papás y muchos hijos, ese límite en donde ya no es tan benéfico tener a papá, mamá encima, llega a ser hasta limitante para el desarrollo de ellos, ¿no? El que se sigan, y hemos visto también en muchas ocasiones a adultos que siguen teniendo esa sobreprotección de mamá, de papá, y son adolescentes eternos. Y poder ayudarlos en este sentido creo que pues ayuda muchísimo. Por último, mi querido Josué, cuéntame, hemos visto que, ahorita por lo que mencionas, que también todo el ambiente, toda la sociedad influye mucho para que pueda haber un detonante en las personas sociópatas. ¿Qué considerarías que debería de haber en tema social para favorecer esta prevención o esta forma de no llegar a detonar una situación criminal? Ok, pues sería evitar hasta cierto punto, bueno, la educación siempre es la mejor forma de prevención y, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la sociopatía, ves que dijimos, cuando existen adicciones, eso puede ser algo que asemeje una sociopatía artificial, porque al tener medicamentos ya perdemos esa empatía, perdemos esa conciencia, ya como el último detonante, pero también tendríamos que ver todo el caminito hacia atrás, dónde están esas, esos escalones que fueron propiciando el que una persona llegara a esa sociopatía. Entonces, la mejor forma de prevenir es educando. Y entonces aquí corresponde a muchos papás prepararse. A muchos padres dicen, es que nadie nos enseñó a ser padres, pero hoy en la era de la tecnología, cuando toda la información la tenemos al alcance de la mano, ya también corresponde un poco la responsabilidad y el qué tanto yo quiero aprender para poder hacer un cambio en la vida. Totalmente. Mi querido Josué, ¿dónde te podemos encontrar para cualquier sesión o cualquier duda que tenga la audiencia? Ok, mi número de teléfono aquí en México es 55 21 85 07 26, ese es el número del consultorio. En redes sociales me encuentran como Josué Rodríguez 24, la página en línea es josuerodríguez24.com y en Instagram y TikTok Josué Rod 24. Me encanta. Muchísimas gracias, Josué, como siempre, a seguir aprendiendo y en esta ocasión saber este asunto de la pistola que mencionabas, el no buscar la forma de detonarla y que tengamos a la mano las herramientas necesarias para poder prevenir todas estas situaciones. Muchísimas gracias, Josué, que tengas excelente día. A ti, Araceli, por la invitación. Un saludo también a toda tu audiencia. Hasta luego. Hasta luego, nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Bueno, ya nos dimos cuenta que sí hay mucho por hacer como papás y simplemente si tenemos a nuestro alrededor a personas que a lo mejor tengan esta susceptibilidad de poder llegar a ser esos criminales o esas personas que tengan alguna situación con respecto a la convivencia con los demás, bueno, hagamos saber, hagamos equipo, hagamos labor, hagamos este trabajo para poder apoyar no nada más a esa persona en cuestión, sino por supuesto también a la sociedad. Estamos viendo a partir de lo que nos platicó Josué que, bueno, evidentemente hay diferentes situaciones que pueden ya venir precargadas, digamos, con nuestros genes, pero si no tenemos esa influencia o esos detonantes por parte de la sociedad o ciertas situaciones, pues ahí se va a quedar nuestra pistolita sin detonarla. Vamos a ver la manera de poder salir adelante con cada uno de nuestros recursos precargados, pero sin tener esa dificultad con la convivencia con los demás. Y aprovecho para agradecerles a todos los que nos escriben. Por supuesto, aquí hago lectura rápidamente de alguno de ellos. Lalo Garza nos dice, he visto que estás estudiando psicología, ¿me recomiendas estudiar esta carrera? Tengo 17 años. Mi querido Lalo, gracias por vernos, gracias por seguirnos en redes sociales, por supuesto, pero sobre todo por la pregunta, porque bueno,
tú mejor que nadie vas a ser el que tenga la respuesta. ¿Qué tanto tienes ganas de poder estar al servicio de los demás, de apoyar a los demás y de seguir estudiando? Porque todas las áreas en cuanto a salud mental, salud física, es siempre de estarse actualizando y de estar muy al pendiente de los nuevos recursos y las nuevas herramientas que podemos brindarles a nuestros pacientes. Efectivamente, estamos ya concluyendo esta carrera de psicología y con todo el amor del mundo me encanta el poder platicarlo y decirlo aquí abiertamente. Así es que bueno, ahí están nuestras redes sociales del programa para que nos puedan seguir y agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hacen favor de mandar estos mensajitos. Nos vemos en la siguiente.